Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos encontramos para poder continuar desarrollando el curso de lenguaje. En esta ocasión vamos a hablar sobre los fenómenos vocálicos. Seguramente ustedes conocen ¿no? sobre los fenómenos vocálicos, ¿no? Y sus concurrencias vocálicas, ¿no? Los fenómenos vocálicos son diptongo, hiato, triptongo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué será esta situación? Se da porque las sílabas que ya hemos estudiado anteriormente se forman, ¿no? Unas de atrás del otro, en forma lineal. A eso se llama concurrencia vocálica. Por ejemplo, diptongo, cuando hay en una palabra unión de dos vocales. Por ejemplo, cuidar. En palabra cuidar hay dos vocales juntas, ¿no? U y la U. Cuidar. Ese cuy es diptongo. Luego tenemos, por ejemplo, poeta. La palabra poeta hay dos palabras juntas, ¿no? La O y la E, ¿no es cierto? Pero en este caso no van juntas, se separan. Poetas, ¿ya? Dos vocales abiertas. Eso se llama el fenómeno vocálico, el hiato. Luego, en esta palabra, por ejemplo, guaura. Guaura, tiene dos sílabas. Guaura. Primera sílaba, guau. Segunda, ra. En esa palabra, sílaba guau hay tres vocales. ¿Sí o no? Wow. U, A, U. O sea, en esa sílaba hay tres vocales que se juntan. Ese fenómeno se llama diptongo. Triptongo, disculpen. Triptongo, de tres. Entonces, jóvenes, diremos que los fenómenos vocálicos o concurrencia vocálica es el fenómeno fonético, ¿no? Fenómeno fonético que consiste en que dos o más vocales suenan contiguas en una misma palabra. ¿Ya? Se dice concurrencia vocálica cuando ¿no? Que dos o más vocales suenen contiguas en una misma palabra. ¿Ya? Por ejemplo, piurano. Piurano, hay dos vocales, y la U, piu, ¿ya? Entonces, ese es concurrencia vocálica. Ahí hay, ¿no? La I y la U. No olvidemos que para reconocer la concurrencia vocálica debemos pensar en el sonido y no en lo que vemos. En el sonido, alumnos. ¿Ya? En el sonido. En la clase anterior hablamos sobre la sílaba tónica, sílaba átona, ¿no? La sílaba es una mínima unidad de la palabra que suena una sola voz, golpe de voz, ¿no? Por ejemplo, pelota, ¿ya? Pelota. Es una palabra que tiene tres sílabas. Pero si yo digo, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, vamos a ver, otro más fácil. Vamos, por ejemplo, canción, canción. Esa palabra tiene dos sílabas. En la segunda sílaba hay una concurrencia vocálica, unión de dos vocales, una débil y otra abierta. ¿Me entiendes? Pero se pronuncian juntas, dice sion, canción. Ese sion se denomina diptongo. ¿Ya? Ahora, vamos. La concurrencia vocálica se da a través de diptongo, hiato y triptongo. Ahora vamos. Vamos a ver cada una de ellas. Diptongo, unión de dos vocales.
en una sola sílaba, ¿ya? Unión de dos vocales en una sola sílaba. Hay diptongos crecientes, homogéneas y decrecientes. ¿Cuándo un diptongo es creciente? Cuando está, ¿no? Está formada por vocal cerrada más vocal abierta. Por favor, acá atienda. Acá hay abreviaturas, ¿ya? B y C significa vocal cerrada. B y A significa vocal abierta. Por favor. B y C más B y C significa vocal cerrada, ambas. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Creciente. Por ejemplo, tierra. ¿Dónde está el diptongo? Tie. Tie. ¿Por qué creciente? Porque crece. Primero va débil y luego va abierta. ¿Ya? O sea, los diptongos crecientes siempre se forman con primero vocal cerrada, luego vocal abierta. Aquí está el ejemplo. Tierra, residuo, piojo. Son, ¿no?, diptongos crecientes. Luego tenemos vocal homogénea. ¿Cuáles son? ¿Por qué se dice? Se dice homogénea porque están formadas vocal cerrada más vocal cerrada. A ver, huida, 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 huilla, ¿no? Huida. U y la I, una sola sílaba. Fuimos. U y la I, una sola sílaba. Ciudad de la Ciu. Ahí hay dos vocales. O sea, en estas tres palabras hay dos vocales, ¿no? De dos vocales unidas. Vocales cerradas. UI, UI y U. Eso se llama, ¿no?, diptongo homogéneo. Luego tenemos diptongo creciente, ¿no? Decreciente, decreciente, más y menos. Vocal abierta más vocal cerrada, decreciente, de más a menos. Vocal abierta más vocal cerrada. Ejemplo, peine, paisaje, feudo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Decreciente, ¿no? Entonces quiere decir, primero empieza con vocal abierta, luego con vocal cerrada. Ahora pasamos, hiato, separación de dos vocales. Separación de dos vocales. Dice, hay hiato simple y hiato acentual. ¿Cuándo hiato simple? Cuando hay encuentro de dos vocales abiertas. Acá por eso dice, vocal abierta más vocal abierta, ¿no? Vocal abierta más vocal abierta. Luego tenemos, ejemplo, K-O, va, ahí hay dos vocales, pero ya no es diptongo, se separa, ¿no? K-O, va. Luego tenemos lo, ¿no? Zoólogo, ¿no? Zoólogo. Entonces, zoólogo, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos hiatos, ¿no? Dos palabras, dos monosílabos, disculpen, dos vocales abiertas. Forman hiato simple. Luego tenemos saeta, saeta, igual. Son hiatos simples. Y ya, ahora tenemos hiato acentual. ¿Por qué acentual? Dice, vocal abierta más vocal cerrada. Pero, con excepción de que aquí la vocal cerrada va a llevar tilde. Por eso dice acentual. Viene de acento. Viene de tilde. ¿Ya? Vocal cerrada va a llevar tilde. Y siempre, para que sea acentual, tiene que llevar tilde la vocal cerrada. Dice, María. ¿Qué pasaría si la I no llevara tilde? Se convertiría en diptongo, ¿no es cierto? Pero acá lleva tilde, por eso es hiato. Di-a. Sauco. ¿Ya ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos hiato acentual. Ahora tenemos otra concurrencia vocálica. Triptongo. Unión de tres vocales en una sola sílaba. Unión de tres vocales en una sola sílaba. ¿Y cómo se forman? De la siguiente manera. Vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Repito, se forman primero con vocal cerrada, luego vocal abierta y más vocal cerrada en un solo golpe de voz, sílaba. Dice, riáis, riáis, riáis.
tenemos I cerrada, A abierta y cerrada. 3 vocales en una sola sílaba. Por lo tanto, esta palabra tiene una sola sílaba. Ahora tenemos acariciéis. Acariciéis. Ahí tenemos 3 vocales juntas. I, E, ¿no? I. Ahí ninguna de las débiles llevan tilde. Por eso es triptongo. Forman una sola sílaba. ¿No? Abajo. Biei, irá. Biei, irá. Ahí tenemos igual. 3 vocales juntas. No se puede separar. Por eso es triptongo. Triptongo. Jóvenes. Hay algunos casos que es necesario que sepan, ¿no? Sobre la concurrencia vocálica, ¿ya? Hay algunos casos, van a ver dentro de una palabra que, por ejemplo, van a ver algunos consonantes o vocales no van a formar diptongo, ¿no? No van a formar diptongo. Por ejemplo, de acá dice concurrencia vocálica, ¿no? Concurrencia, ¿no? Este es caso especial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dice a ver, vamos a ver. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, ¿ya? Y voy a mostrar, por ejemplo, ¿ya? Voy a escribir una palabra, ¿sí? Para que me entienda mejor. Voy a escribir la palabra queso. Queso. Otra más. Voy a escribir, por ejemplo, la palabra guitarra. ¿Ya? Listo. Solamente con esto, basta. ¿Cuántas sílabas tiene? Vamos a separarlo. ¿Sí? Queso, ¿sí? Igual, igual, igual. Guitarra. Muy bien. Entonces, seguramente cuando yo les pregunto a estudiantes, en estas dos palabras, ¿ya? En estas dos palabras ustedes me van a decir que hay diptongo. Seguramente me van a decir que aquí hay un diptongo. Mira, acá. Porque acá hay unión de dos vocales, ¿no es cierto? Listo. Unión de dos vocales. U con E. En la segunda palabra, guitarra, hay unión de dos vocales cerradas. Listo. ¿Ya? Acá lo estoy señalando, ¿ya? U con E en la primera palabra. ¿Ya? Listo. U con E, la primera palabra y la segunda palabra, listo. Ahí está. Y, entonces seguramente usted me va a decir, profesor, ahí hay diptongo, pero yo digo que no. Según la regla, ¿ya? Para que en una palabra haya un diptongo, se debe pronunciar las dos vocales. Las dos vocales. ¿No? Dice, la regla dice, para que haya un diptongo se debe pronunciar las dos vocales. Si tú no pronuncias las dos, no es diptongo. ¿No? Por ejemplo, si yo te pregunto, queso, ¿has pronunciado la U? No, no es cierto. No has pronunciado. Yo puedo decir, por ejemplo, queso, acá te voy a escribir. Yo puedo, por ejemplo, aquí, yo puedo hacer, por ejemplo, yo te puedo pronunciar de la siguiente manera, ¿no? Si tú me dices, profesor, a ver, a ver, pronúnciame queso, yo te puedo pronunciar de esta forma, ¿no? Por ejemplo, a ver un ratito, esta cosa todavía no empiezo, no domino por completo, entonces, mira, a ver, profesor, pronúnciame como yo puedo pronunciar así, de esa manera. ¿Qué dice? ¿Queso dice no? Se dice queso. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Otra palabra, por ejemplo, de otra manera. Queso. ¿No es cierto? Dice no, o igual, ¿no? Entonces, ahí no pronuncio. Entonces, acá no hay diptongo. Eso quería aclarar. Para que haya un diptongo, tú tienes que pronunciar las dos vocales. Entonces, en queso, en guitarra, no hay diptongo. Eso se obvia. ¿Ya? Ahora te voy a explicar en la regla, ¿no? En la regla, por ejemplo, dice concurrencia,
concurrencia vocálica. Te voy a explicar. Dice, por ejemplo, en las palabras queso puedes ver dos vocales, la U y la E, pero apenas suena una de ellas, la E. Lo mismo sucede en palabras como guerra, guiso, querer. Por lo tanto, las sílabas ge, yi, que y ki no forman diptongos. En estos casos, la vocal U es muda, ¿no? Por ejemplo, guerra, guiso, queso, quiso, ¿no? Pero si gui lleva diéresis, sí forman diptongos, ¿no? Eso, ¿no? Por ejemplo, lingüística, antigüedad, sí hay diptongo, porque ahí tú estás pronunciando las dos vocales, ¿ya? Si la U lleva diéresis, por ejemplo, agüero, ¿no? Agüero, ahí sí hay diptongo. Pero si no lleva, no es diptongo. Por favor, espero que me hayan escuchado. Ahora, diptongo. Por ejemplo, acá les he puesto algunos ejemplos más, ¿no? IU, cuidar, ruido. UE, bueno, cuerpo. UA, guardar, paraguas. IU, ciudades. Triunfo, ¿ya? Triunfo. IO, violencia, violín. IE, tiembla, siembra. Yato, ahínco, alcoholizado, ahorcado, prohíbe, ahorrar, búho, rehén, ahorro, cohete, rehúe, albahaca, ¿no? Cohibe, ahora. Entonces ahí tenemos ejemplo de hiatos. Triptongo, ¿no? Limpia uñas, anunciáis, Uruguay, ¿ya? Uruguay. Luego tenemos miau, cambiáis, parodiáis, Paraguay, wow, what, no, wow, Cuauhtémoc, amortiguáis, atrofiáis, ¿ya? Esos son las concurrencias vocálicas, jóvenes estudiantes. Espero que ustedes me hayan entendido. Si alguna duda hubiese, para eso estamos en horas de Zoom, ¿ya? Por favor, muy agradecido. Cuídense bien.